poder llegar a la población en México con la actualización del tema de COVID-19 y lo que ha sucedido sobre todo en las últimas 24 horas y otros temas que consideramos también serían de interés. Esta noche nos acompañan también personas que en su momento están participando activamente en las acciones de preparación y respuesta ante esta nueva enfermedad y su llegada a México, y lógicamente aquellas intervenciones que se están diseñando en los diferentes escenarios. Está con nosotros la doctora Lorena Bores. Ella es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental y el día de hoy tendrá bien presentarnos un tema que consideramos es importante en el marco de salud mental, pero también en el marco de lo que será la Jornada Nacional de Sana Distancia, que está próxima a iniciar ya el 23 de marzo. Nos acompaña también nuevamente el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, si me lo permiten, procederemos a presentar el panorama internacional y nacional. Bien, el día de hoy tuvimos una actualización en donde son un poco más de 190,000 casos los que se confirman a nivel internacional. Como ven ustedes, siempre tenemos una tabla en donde estamos monitoreando cuáles son los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas. Del total de casos confirmados en las últimas 24 horas, que son un poco más de 15,000 casos, el 72%, o sea, la gran mayoría de ellos, el 72%, todavía sigue produciéndose en el continente europeo. 10,911 casos en las últimas 24 horas. Y en segundo lugar se encuentra ya la región de las Américas, que concentró el 15% de los casos confirmados en las últimas 24 horas. La mayoría de estos casos son los que se han notificado en el territorio de los Estados Unidos de América. La siguiente, por favor. El panorama nacional. El día de hoy tenemos una actualización ya a 118 casos confirmados de la enfermedad de COVID-19. Tenemos además 314 casos todavía sospechosos, es decir, que están pendientes de resultados, que fueron identificados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero que todavía está pendiente de emitir su resultado, y se han descartado 787. Recordemos siempre que esta cifra, la de 314, es la que está variando todos los días, porque en la medida como van saliendo los resultados del laboratorio de estos 314, entonces se van, dependiendo del resultado, se van sumando o a los casos que salen negativos o se van sumando a los casos que finalmente se confirman. Los casos siguen presentando la siguiente distribución. El 59% de ellos han sido del sexo masculino, así también un 9% ha requerido ingresar a un servicio de segundo nivel de atención, o sea, es decir, a una hospitalización, no necesariamente porque hayan presentado una enfermedad grave, sino que en algunos casos también para continuar con el proceso de aislamiento. En la gráfica de abajo, donde dice estatus de los casos positivos, es independientemente de cómo ingresaron en su momento cuando fueron captados por el sistema de vigilancia epidemiológica, este es el estatus que guardan los casos en las últimas 24 horas, en donde todavía la mayoría sigue siendo o estando en atención ambulatoria. Son estos casos que están cursando un resguardo en su domicilio, que por su enfermedad leve no requieren de estar hospitalizados, son el 89%, y del grupo que está en hospitales, el 7% se reporta como estables, o sea, del total de casos confirmados, y seguimos teniendo 2% de casos graves, además de los recuperados, que los tenemos en la tablita de abajo azul, que son 3, que se tiene ya la evidencia con el resultado del laboratorio que se toma todavía actualmente
de un caso que ha cursado con sus 14 días de aislamiento y donde tenemos un resultado negativo para verificar o certificar que efectivamente la recuperación ha sido completa. Igualmente tenemos la distribución por institución, es decir, pueden ustedes ver que el 71% de los casos, la gran mayoría de ellos ha sido atendido en unidades de la Secretaría de Salud, en las diferentes entidades federativas, así como en los hospitales de alta especialidad también que opera la Secretaría de Salud Federal, seguido de un 23% que ha sido atendido en hospitales privados. Vemos cómo hay una participación importante, porque prácticamente un poco más de la quinta parte de los casos confirmados han sido atendidos y confirmados en hospitales privados. También tenemos participación de las otras instituciones como el IMSS, como el ISSSTE o algunas más que también han atendido alguno de estos casos. Los casos tienen un rango de edad que fluctúa entre los 17 años, sería el caso más joven, 80 años el caso con mayor edad. Sin embargo, la media, es decir, la mayoría de ellos, la mediana, están en 41.5 años de edad. En la siguiente vemos lo que significa lo que es el seguimiento de contactos. Como ustedes saben, es muy importante el seguimiento de contactos porque precisamente de ahí nos permite identificar cómo se puede estar transmitiendo y dispersando la enfermedad. Ayer hablábamos de un 9% sintomáticos, el día de hoy es 10% de sintomáticos, es decir, del total de contactos, el 10% presentó síntomas. Estos representan 47 contactos que presentaron síntomas. Se toman muestras porque en el momento que un contacto presenta síntomas, se convierte inmediatamente en un caso sospechoso. Tenemos ahora 11 resultados positivos a SARS-CoV-2, es decir, son 11 casos que se consideran como asociados a importación, es decir, que se contagiaron de un primer caso importado con el cual lógicamente tenían un contacto. Ayer hablábamos que de estos casos que son asociados a importación también se había identificado un brote familiar, es decir, familiares directos cercanos o intradomiciliarios que se habían contagiado y habían desarrollado la enfermedad. El día de hoy se identifica un segundo brote familiar, por lo tanto tenemos ya 2 brotes identificados, con lo cual pues seguimos todavía en el marco de lo que se ha planteado como el escenario 1. ¿Dónde están distribuidos estos 11 casos asociados a importación? Los pueden encontrar también en la información, 3 en la Ciudad de México, 2 en Querétaro, 1 en el Estado de México, 1 en Quintana Roo, 2 en Puebla, 1 en Guerrero y 1 en Jalisco. Gracias. En la siguiente parte vamos a pedirle a la doctora Lorena Bores que nos presente el tema que habíamos comentado. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenas noches a todas y a todos. El día de hoy queremos tocar un punto importante acerca de lo que puede ser alguna afectación psicológica, pero también algunas estrategias de afrontamiento para la futura Jornada Nacional de Sana Distancia que en breve iniciará. Bueno, primero quisiera nada más recordar que nuestra salud, la salud física y también la salud mental, pues es el resultado de una interrelación de factores tanto biológicos como psicológicos como sociales. Y que cuando hay una variación en estos factores se puede determinar una alteración en nuestra salud física como en nuestra salud mental y puede expresarse algún tipo de condición, enfermedad o algún tipo de trastorno. La vez pasada ya habíamos hablado de que ante esta epidemia, pues estamos hablando de que es normal percibir miedo, de sentir ansiedad e inclusive tenemos que tener algunas medidas de prevención para que no lleguemos al pánico. ¿Qué va a suceder en este periodo y en esta jornada de sano distanciamiento? Pues va a haber o se va a motivar a que las personas guarden un aislamiento, sobre todo en sus casas, y que realmente para evitar esta propagación y esta transmisión y que todos contribuyamos con una salud. Ahora, es decir, este distanciamiento puede tener algunos efectos sobre nuestra salud física y sobre nuestra salud emocional o nuestra salud mental. Dentro de algunos de los efectos físicos que puede tener, puede generar cansancio y fatiga, nos puede exponer a que cambiemos nuestros patrones de alimentación y que si lo combinamos con largos periodos de inactividad o que no hagamos ejercicio, pues eso puede repercutir inclusive en un aumento de peso. Y también puede llevarnos una sensación de lentitud física y
y mental, así como cambios en nuestro ciclo de sueño. Dentro de algunos de los efectos que puede tener emocionales es que lleguemos a un estado constante de aburrimiento o hastío, y eso pueda generar un desánimo para realizar las actividades comunes, así como puede generar algunos cambios emocionales, además de que el miedo aumente y aumenten las preocupaciones y podamos llegar a un estado de pánico. También puede expresarse como irritabilidad, estar de malas todo el tiempo, e inclusive llegar a estar en un estado de enojo constante. También otra cosa que puede expresarse es que las personas pueden estar demasiado alertas por cualquier sintomatología que pueda sugerir algún tipo de enfermedad, o que inclusive estén todo el tiempo con el miedo de contagio. Otra de las cosas que puede pasar es que las personas tengan la sensación de que no están siendo productivas, y eso puede generar también algún estado de tristeza. Y otra cosa que sucedería, o bueno, también es uno de los efectos negativos, es un estado constante de injusticia, es decir, es injusto que yo esté bajo resguardo, es injusto este aislamiento y es injusto esta cuarentena, y eso puede llevar también a tener un impacto en nuestra salud mental y, por supuesto, tristeza. Esto que puede suceder puede llevar también a consecuencias ya de tipo emocional, es decir, algunas complicaciones con nuestra familia cercana con la que vamos a convivir. Puede inclusive a generar que empecemos a tener una disminución en nuestra tolerancia, y eso puede generar de alguna forma peleas, conflictos. Puede aumentar o incrementar estados de descanso, pero que inclusive duramos de más, y entonces evitemos y aprovechemos el tiempo para realizar algunas de nuestras actividades, inclusive vitales, o de nuestras actividades habituales en nuestro hogar. Además, puede generar o puede ser un riesgo para el aumento del consumo de sustancias, y por supuesto también podría de alguna forma generarse un riesgo de violencia, ya sea de pareja, entre hermanos, adultos mayores e inclusive hacia los animales. Pero por eso queremos platicar y compartir con toda la población acerca de estrategias de afrontamiento, es decir, qué podemos hacer durante esta jornada de sano distanciamiento. Pues bueno, primero es recordar que es una medida y una situación temporal. Esto es algo que va a terminar y que no va a ser por un tiempo prolongado. La segunda es reconocer que mantenernos en casa y realizar estas medidas de distanciamiento y de aislamiento es un bien para los otros, es decir, cambiar esta visión tanto de injusticia o tanto de esta visión negativa hacia un afrontamiento positivo. Es decir, si yo me quedo en casa, estoy contribuyendo con la salud de muchas personas, y no nada más de personas que no conozco, sino también con la salud de personas que conocemos, nuestra familia, todos tenemos abuelos, padres, hijos, y la verdad es que haciendo también todas estas medidas estamos contribuyendo con un bien común. La siguiente, muy importante ya al estar en casa, es diseñar y tratar de mantener una rutina que nos ayude a tener una sensación de normalidad y control. Tratar de mantener nuestros horarios de comida, nuestros horarios de sueño, precisamente para tener esta sensación de previsibilidad en lugar de incertidumbre. Algo que se recomienda es no mantenerse viendo la televisión por largos periodos, sino mantenerse también activo, realizar ejercicio, mantenerse ocupado, buscar actividades manuales que les distraigan. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, algo que se ha mencionado es que no son periodos vacacionales. En el sano distanciamiento va a haber actividades que se le va a dejar a los niños, actividades escolares. Entonces la idea es que tratar de mantener esta rutina, que se levanten a la misma hora, que traten de tener sus horarios de comida, sus horarios de sueño, y mantener las actividades escolares y también de recreación. Puede ser un buen momento para una convivencia familiar, mantener algunas actividades de juego, juegos de mesa, realizar rompecabezas, y verlo más bien desde un enfoque positivo para una convivencia familiar. ¿Es necesario mantenerse informado? Sí, pero también esto tiene que ser planeado y tiene que entrar dentro de una rutina. La idea es que se aproveche el tiempo y también se escojan algunos horarios para poderse mantener informado, ya sea en la noche, viendo las conferencias de prensa, pero bueno, el tiempo que ustedes decidan, y procurar que la información que van
a tener, o bueno, que van a obtener, sea verificada y de fuentes confiables. Esto viene también con la recomendación que dimos la vez pasada, evitar la sobreinformación, sobre todo de noticias que puedan ser falsas o mensajes alarmistas, y tener cuidado también con esta información saludable. Utilizar la tecnología para tener contactos con los familiares y, si es posible, para continuar con las actividades laborales y con las actividades académicas. Como ya mencioné, también los niños tendrán actividades escolares. Siempre tratar de tener personas de confianza y tener los números bien identificados, quiénes podrían ser alguien que podamos hablar en una situación que nos empezamos a sentir nerviosos, pues también tener con quién platicar y hablar de nuestras emociones. Mantener cuidados de una vida saludable, como decía, y bueno, también tener presente que las crisis también son y representan oportunidades para mejorar. ¿Qué va a pasar con los niños? Recibimos muchas veces esta duda, ¿cómo hablar con ellos acerca de esta emergencia? Bueno, una de las cosas más importantes es recordar que es necesario hablar del tema. Los niños seguramente tendrán muchas dudas, muchas preguntas sobre el tema, lo escuchan en las noticias, lo escuchan en la escuela e inclusive lo escuchan entre sus propios compañeros y pares. Entonces es importante tratar de mantener una comunicación con ellos. Uno de los consejos que se brinda a los padres de familia es que brinde información también adecuada al nivel de desarrollo, utilizando un lenguaje que puedan entender. Y también los padres, si tienen los niños alguna pregunta, alguna duda que no puedan responder, también decirle que eso no lo saben, pero que pueden buscar la información, o una vez que ellos tengan esa información, se las van a transmitir. Es importante también aprovechar esta oportunidad también de conversación con los hijos. Vaya, es importante toda esta comunicación. Ahora, es importante también decir en qué momento. Si ustedes, los padres, los adultos, sienten que están ansiosos y que tampoco están teniendo un buen afrontamiento de su ansiedad, pues buscar un momento en el que estén más calmados para no transmitir ciertas inseguridades, ciertos miedos a los niños. Otra cosa es ser congruente entre las emociones que pide tener y las que actúa. Es decir, vamos a hablar con los niños a pedir tranquilidad, mantenernos en calma, vamos a tratar de reconfortarnos, pero ser congruentes y no realizar algún otro tipo de actividades por pánico. Es decir, le voy a decir a mi hijo, no pasa nada, esto va a ser temporal, vamos a tener medidas higiénicas, pero si después voy y corro al supermercado y tengo compras de pánico, pues no estamos siendo congruentes con el mensaje que le damos a los niños. Entonces, por el bien también de los pequeños, mantener esta congruencia. Ahora, los niños y niñas experimentan una sensación de seguridad cuando saben qué hacer para protegerse. Por ello, el compartirles las medidas de higiene, lavarse las manos, el estornudo de etiqueta, todo ello, ellos perciben que con ello pueden estar protegidos ante la amenaza de poder enfermar. Siempre importante transmitirles seguridad y, bueno, lo que decíamos hace rato, si no tiene las respuestas, decirle, bueno, no las tengo ahorita, pero cuando las sepa podemos hablar del tema. Y las recomendaciones para el otro extremo de la vida, que serían las recomendaciones para los adultos mayores. Hemos dicho aquí que hay que extremar las medidas porque existe cierta vulnerabilidad. Bueno, pues algunos de los puntos que se pueden hacer es que cancelen las citas médicas no necesarias. Es decir, algunos adultos mayores padecen algunas enfermedades y que tienen que estar yendo a algunas unidades de salud a consultas de control. ¿Qué sucede? Eso puede exponerlos. Entonces, la idea es tratar de cancelar las que no sean necesarias, las que sí, pues sí tienen que atender su salud. La otra es buscar mantener comunicación con ellos a través de vía telefónica, mensajes o inclusive redes sociales. Promover que realicen ejercicio a sus condiciones de movilidad, pueden ser las mismas actividades domésticas, caminar alrededor de la casa, y procurar que en este tiempo de jornada de sano distanciamiento, pues
que los adultos mayores no se hagan responsables del cuidado de otras personas durante tiempos prolongados, es decir, el cuidado de los nietos o el cuidado de otros enfermos. En esta ocasión, tratar en la medida de lo posible evitarlo, precisamente para evitar un contagio que puedan en ellos terminar en algún desenlace de alguna enfermedad, en este caso del coronavirus. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Bores. Y bien, entonces pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Cuando hacemos una pregunta aquí y luego una pregunta aquí y ahorita seguimos. Por favor. Alejandro Barcos, Plenionia, una pregunta obligada que tenemos en consenso todos es si nos puede comentar algo con respecto a la reunión del Consejo de Seguridad, de Salubridad, perdón. En cuanto a, también me podrían comentar con respecto a materiales en otros idiomas indígenas, náhuatl, maya, para las comunidades indígenas, que ha sido una exigencia en distintos niveles políticos y que también es necesario. Y si nos puede informar la doctora con respecto a las estrategias, pero de cuidados con personas con enfermedades crónicas, cáncer y que requieren otros procedimientos. Muy bien, comento sobre las primeras dos preguntas. De hecho, en este momento se encuentra sesionando, solamente una aclaración, están sesionando de manera conjunta el Consejo Nacional de Emergencias y el Consejo Nacional de Seguridad en Salud. Si recuerdan, ya habíamos tenido una sesión conjunta hace aproximadamente 10 días, es un poco el seguimiento a esa sesión conjunta. Están participando en este momento todos las secretarias y secretarios de estas dependencias, se están tomando lógicamente decisiones. Cuando nosotros nos retiramos de la sesión, prácticamente llevaban 20 minutos sesionando, por lo que estos acuerdos, compromisos y todo lo que pasó en la sesión va a estar disponible, yo creo, todavía en unos momentos más. De hecho, en estos momentos deben o estar por terminar o haber terminado hace poco, pero de seguro el área de comunicación social en su momento podrá dar más información, o ya con toda la información completa el día de mañana podemos presentar lo que se vio en estos comités, ¿no? Se dice que va a ser mañana a las 17 horas. Puede ser, no tengo yo esa información, no sé si lo vayan a ver ahorita en este momento, vaya a ser un acuerdo o compromiso de este comité. El que está sesionando en este momento es el Comité Nacional de Emergencias y el Comité Nacional de Seguridad en Salud. Es el que está sesionando o acaba de terminar de sesionar en estos momentos. No tendría esa información. No sé si lo hayan puesto sobre la mesa de acuerdos y compromisos de esta última, pero no lo tenemos. La segunda pregunta. Perfecto. El área de promoción de la salud, el componente de acción de promoción de la salud, precisamente está ya trabajando. De hecho, el doctor Ricardo Cortés Alcalá lo informó en la reunión que tuvimos del Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes, que es donde se dan los informes de los trabajos de cada semana. Toda la semana sesiona este subcomité, y expresó él que están ya realizando la traducción a varias de estas lenguas. Esperamos a la brevedad poder contar ya con ese material. Ya había una pregunta para la doctora Bores. Sí, bueno, las personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes o enfermedades cardiovasculares, per se, tienen mayor riesgo de presentar algún trastorno mental, por ejemplo, depresión y ansiedad. Sin embargo, las medidas son aplicables de prevención y afrontamiento, son para todos. Obviamente, si existe el antecedente que ya son personas que tienen algún trastorno o algún diagnóstico de trastorno mental ya diagnosticado, pues sí sería importante que tuvieran mayor cuidado y mayor vigilancia sobre sus síntomas emocionales. Eso es una. La otra es si están bajo algún tratamiento farmacológico, bueno, pues aumentar la adherencia a este tratamiento farmacológico para evitar alguna recaída, tanto alguna recaída de algún episodio depresivo mayor o una exacerbación de los síntomas de ansiedad, etcétera. Entonces, esa sería una recomendación, porque sí sería como un grupo que pues también podría tener inclusive mayor riesgo de presentar estas consecuencias emocionales durante el periodo el periodo de la jornada de la sana distancia. Muy bien, habíamos conseguido una pregunta ya, Estela. Buenas noches, Patricia Rodríguez Calva de Grupo Imagen.
Bueno, el primer tema que me gustaría que abordaran, me dieran su postura, si como Secretaría de Salud están participando, es este video que grabó el gobernador de Jalisco alertando de 400 personas que podrían estar infectadas de COVID-19 y que pudieran estar dispersas. En el video convoca a las personas que viajaron a Val, California, a que se reporten para que se les haga el estudio y que eviten una dispersión masiva de COVID-19, porque ya se han dado varios casos de familias que fueron precisamente a disfrutar algunos días en Val, California, y se están registrando casos confirmados. Esa es una pregunta. La segunda, hoy prometieron traer los datos del número de ventiladores y de camas de terapia intensiva que tienen ustedes ya listos, si se da el escenario 3 en esta contingencia. Y si ustedes me lo permiten, yo sé que habían dicho que es la Secretaría de Salud de la Ciudad de México quien se hace cargo del tema de sarampión. Sin embargo, hoy ya se detectó un caso en el Estado de México y me gustaría saber qué es lo que tienen ustedes como dependencia federal. Gracias. ¿Cómo no? En lo personal no me ha tocado ver el video como tal. Si este fuera cierto o el llamado se estuviera realizando, pudiera ser un mecanismo a través del cual se pretende identificar a los contactos, dado que cuando son los contactos, digamos, en gran cantidad, cuando estos están, por ejemplo, se encuentran en un vuelo aéreo, tenemos listas de pasajeros a través de cual se hace el abordaje correspondiente. En otras ocasiones, cuando utilizan otro tipo de transportes, depende, lógicamente, de que se pueda haber tenido acceso a estos listados, que las navieras, aerolíneas o las empresas transportistas puedan haber dado los datos de las personas, pues normalmente esa es la vía por la cual se identifican los contactos, se abordan, se lógicamente verifican si están o no sintomáticos, y si efectivamente fueron contactos de un caso confirmado, entonces ingresan al proceso de resguardo domiciliario durante 14 días, y si durante ese tiempo inician con signos y síntomas de enfermedad, se toma la muestra correspondiente. No he visto, como le digo, el video que aduce al gobernador, pero no sé si pudiera ser esa igual una estrategia de avisar a las personas que estuvieron en un determinado lugar o compartiendo un determinado espacio con un caso confirmado, que efectivamente se reporten para entonces que puedan en su momento integrar el estudio de contactos de la mejor manera posible e identificar a todos los que pudieran haber estado en ese lugar, ¿no? Digo, si fuera cierto. Es parte precisamente del estudio de contactos que realizan los estados. Los estados llevan a cabo la actividad, los estados nos pasan los reportes correspondientes para integrarlos en su momento en los panoramas nacionales. Entonces podemos hacer la investigación del evento en específico. Hay que recordar que en el hoy están sucediendo estos eventos en toda la República. Todos los estados, a través de sus sistemas de salud y a través de la vigilancia epidemiológica y otros componentes, están abordando las intervenciones. Por lo tanto, todos están llevando a cabo y preparando informes técnicos. Podemos pedir el informe técnico específico correspondiente para este evento y con mucho gusto comentarlo el día de mañana. Teníamos también el tema, si bien es cierto, como bien lo comentaba, no es el marco, pero comentar que además de la Ciudad de México, sesionan permanentemente, de hecho prácticamente de manera diaria, no solo la Ciudad de México, sino también el Estado, que puede en este caso ya haber tenido un caso también asociado al brote de sarampión, y entonces las medidas se llevan en todo ese marco. ¿Sí? Están trabajando los equipos de Sencilla, de vigilancia epidemiológica y de promoción de la salud para hacer el abordaje correspondiente, pero sí, como el brote inició y prácticamente la mayoría de los casos están con residencia en la Ciudad de México, entonces el abordaje se está haciendo desde ese contexto. Tendría que ver el reporte que en su momento se subió. Si gusta, ahorita mismo lo verificamos y lo comento más adelante. Y teníamos una pregunta del doctor. Sí, muchas gracias. Habíamos pensado dejarlo un poco abierto en las preguntas, un poco porque estamos
en una fase final de pilotear un sistema de monitoreo en tiempo real, un poco para ver también la disponibilidad, no solamente el diagnóstico de la capacidad instalada, sino también la disponibilidad. Pero si me pueden pasar tal vez las diapositivas que les mandamos, para que vean un poco los números que tenemos de capacidad instalada, tanto en camas como en unidades de terapia intensiva. Este es un cuadro general de todas las unidades médicas, tanto el total de unidades, el total de consultorios y el total de camas de hospitalización, esto sin diferenciar entre camas de terapia intensiva o de urgencias o de hospital general, y también por institución, Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, y otros de los servicios que tenemos, incluidos los privados. Y esto, como pueden ver, tenemos un total de 121.435 camas. Esa es la infraestructura hospitalaria que tenemos. Tenemos cerca de 83,000 consultorios y en 33,000 unidades a todo lo largo y ancho del país. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva lo que queremos mostrar es ya en los servicios estatales de salud, eso en los 32 servicios estatales de salud, un poco ya la capacidad específica de urgencias, y como pueden ver específicamente en las camas que tenemos para cuidados intensivos, más o menos son 1,500, estamos ratificando con algunos estados todavía o rectificando algunos datos, pero la variabilidad va a ser mínima. Estos son más o menos 1,500 camas que tenemos en los servicios estatales de salud en unidades de terapia intensiva. También, como pueden ver, hay otras camas que también, en servicios de urgencias, en servicios de cuidados intermedios, que en los planes de reconversión, como ya lo hemos platicado, estamos pidiendo en cada uno de los hospitales de tercer nivel que tengan unidades de cuidados intensivos, que también presenten, y estamos validando junto con ellos los planes de reconversión, es decir, qué camas, además de las ya instaladas en terapia intensiva, pudiesen convertirse en camas para atender enfermos críticos, y principalmente muchas de estas camas son, o de las camas ya instaladas en unidades de cuidados intermedios o en unidades de urgencias. Un poco en el programa, que también yo creo que pronto estaremos también listos, ya la publicación de los lineamientos de estas reconversiones, y que estamos trabajando con cada una de las instituciones y los estados, es también entender cómo, para dónde, a partir de qué y con qué insumos se cuentan para estas reconversiones o conversiones hospitalarias. La siguiente, un poco también para ver el tema de los ventiladores. Esto es de los recursos humanos también. Esto es más de toda la plantilla que tenemos, más de 35,000 médicos generales, más de 112,000 enfermeras. Esto es en los servicios estatales de salud, urgenciólogos, neumólogos. Esto es una cifra general que tenemos. Esto también es un sistema público que también se puede verificar. El Sinergias, que es un sistema que tenemos de los recursos y de recursos humanos, que también la pueden verificar dentro de la Dirección General de Información en Salud. La siguiente, por favor. Y esta, ahora sí, un poco los ventiladores también en los servicios estatales de salud. Esto es un dato de verificación que hemos tenido recientemente en estas semanas con los estados, y tenemos un total de 2,053 ventiladores funcionando en los servicios estatales de salud. Y también quería presentar esto porque también de los equipos de protección, un poco en esta pregunta de cuál es la capacidad que se tiene ahora o qué insumos se tienen ahora en el primer y segundo nivel. Como pueden ver, esto juntando todo lo que tiene el primero y segundo nivel de todo el país en los servicios estatales de salud, pues tenemos más o casi 5 millones de cubrebocas, 103,000 N95, que son los cubrebocas rígidos, estos de alta eficiencia. Tenemos esta cantidad de alcohol gel y jabón líquido. Esto es un poco lo que estamos en las reservas que tienen ahorita los hospitales, más lo que estamos surtiendo. Esto es de los servicios estatales de salud. La siguiente. Y finalmente, esto también es en cuanto al IMSS, y solamente quiero llevarlos al punto de casi 1,900 camas de terapia intensiva. Y en la siguiente, por favor. Y también en los recursos humanos. Aproximadamente, si medimos o si sumamos la cantidad de camas en terapia intensiva, estamos hablando de casi 4,000 camas de terapia intensiva, esto aún sin considerar
esperar lo que venga también de otras instituciones como Pemex, ISSSTE y esto que están por sumarse, que aunque contribuyen de una proporción menor, pues se van a sumar en la capacidad. Y también importante, cuando estuvimos hablando con la coordinación y el doctor Gustavo Reyes Terán, en la coordinación de los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, hemos visto los planes que tienen los institutos y los hospitales en la zona metropolitana de hasta convertir hasta 400 o 500 camas adicionales de terapia intensiva con las que se pudiese, en caso necesario, atender un mayor volumen. Solo recordar que la idea de estas medidas de mitigación y también con ayuda también de las jornadas de sana distancia, lo que buscamos, el objetivo que buscamos es que esta curva sea mucho más plana, o sea que de forma simultánea la necesidad hospitalaria sea mucho menor, tal vez más prolongada, pero menor de manera simultánea, porque consideramos que con las camas que tenemos y además los planes de reconversión será suficiente. Gracias. Sí, digo, son 10,000 durante toda la curva epidémica, entonces también ayer comentaba sobre la necesidad de tener un cálculo más fino sobre la cantidad de pacientes que de manera simultánea, entonces son 10,500 pacientes que hemos estimado durante toda la temporada, ¿no? A lo largo de 12 o posiblemente más semanas, dependiendo de qué tanto la logramos aplanar y alargar. Y lo que hemos calculado es que tal vez en un escenario o de los peores escenarios, tal vez podemos pensar que más o menos entre 1,500 y 1,800 pacientes puedan estar hospitalizados, pero eso y de terapia intensiva va a tener que ser definido con mayor precisión. Entonces estamos haciendo el cálculo con el modelaje más preciso y con mucho gusto es un dato que nos interesa mucho a nosotros para planear la reconversión y ya se los comunicaremos con más precisión. Gracias. Bien, tomamos dos preguntas ahora de este lado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Soy Blanca Balader, reportera de Grupo Milenio. Me está llegando una información que me gustaría que usted, en apego a la transparencia, nos informaran sobre la defunción de una persona hospitalizada en el INER de 42 años que se contagió el 2 de marzo en Inglaterra, era una persona crónica, diabética. Nos gustaría que nos confirmara si esto es real, si ya hay un caso así. También si nos puede decir cuántas personas de las personas que se contagiaron en Vail, Colorado, son mexicanos y ya saben la ruta de dónde fue el primer contagio. También si nos puede comentar, doctor Ruy, si este virus ya mutó, hay una publicación que en España ya mutó, si nos pueden contestar. Y nada más, el cierre de fronteras bilateral entre Estados Unidos y Canadá, Donald Trump está diciendo que posiblemente haga un cierre de fronteras por cuestiones sanitarias hacia México. ¿Cuál sería la carga en este caso de que expulsen a los migrantes o los deporten? Si esto ya lo están contemplando y forma parte de las pláticas del Consejo de Salubridad, que se reuniría por primera vez de manera extraordinaria mañana a las 5 de la tarde. Gracias. Bien. El corte para la presentación del día de hoy se realizó a la 1 de la tarde. Habíamos comentado ya en ocasiones anteriores que pueden haber muchos casos sospechosos o inclusive casos confirmados que en su momento se van sumando en el transcurso de la tarde. Verificamos la información para en su momento tenerla. Hasta el corte de la 1 no teníamos notificada ninguna defunción que tuviera un diagnóstico confirmatorio de COVID-19, pero como le digo, esta información es muy dinámica, ¿no? Mientras nosotros estamos en este momento en la conferencia, se están confirmando casos, están llegando personas, pero con mucho gusto tomamos la nota específica para dejar. Sí me gustaría que ahorita que son las 7:38 nos podría, yo supongo que tienen un grupo de personas trabajando, si nos pueden confirmar, porque esto yo creo que también forma parte de la transparencia del gobierno federal y esto también evitaría rumores que no tienen ningún sentido estar propagando, como dice la doctora. Entonces, sí me gustaría que nos confirmaran antes de que termine la conferencia si murió o no.
definitivamente persona. hacemos la investigación, la solicitud, esperando poder en un momento determinado obtener el dato, recordando que ahora ya son más de 1,000 personas en toda la República Mexicana que se están llevando a cabo. Yo Vamos a creo hacer la que hablando investigación al INERES, específica, ¿no? Hablando al INERES, con Sí, eso se confirma. forma parte de del sistema, cómo funciona el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Pero aún así hay que recordar que la información tiene que estar sustentada en la investigación, es decir, contar con la evidencia del resultado del laboratorio, contar con la evidencia de que si la persona falleció o no falleció, contar con los antecedentes epidemiológicos para poder dar la información como debe de ser. Entonces, no necesariamente, si esto es algo muy reciente, se puede tener toda esta información en minutos, porque son procesos que en su momento involucran la visita de la unidad médica por parte de las áreas de epidemiología, recabar la información, constatarla y sacarla. Pero lo que sí nos podemos comprometer es que ni bien la tengamos integrada, podemos en su momento otorgarla. Vamos a ver si el tiempo nos da para Nada más antes saberlo la de sesión. Bail, Colorado, ¿cuántos mexicanos y ya tienen dónde hubo el contagio? ¿De Colorado? Sí, de Bail, Colorado. De Vail, Colorado. Perdón la pronunciación. No tenemos el dato, como le digo, a nivel, yo creo que eso es importante comentarlo. La investigación operativa está a cargo de los estados. Los estados, cada uno de los 32 estados, lleva a cabo la investigación operativa y la puntualidad de cada uno de los casos confirmados. Cuando hablamos del seguimiento de contactos de los casos confirmados, los estados tienen la información puntual y precisa, porque es lo que le compete a cada uno de ellos, de la identificación de la totalidad de los contactos, los antecedentes de viaje o no de estos contactos y la integración de esta información. Entonces, en el nivel federal se concentra a nivel de la información que se requiere para efectos de la salud pública, es decir, para efectos de los casos a nivel país, a nivel comunitario. No que no se tenga la información, pero es información que está en las bases de datos o que está en informes técnicos que se les pide de manera directa a los estados. Entonces, si se quiere conocer muy en particular las características de un caso o de si hubo un contacto o contactos varios en relación a un caso, esta es información con la que se cuenta en las bases de datos y en la información que está subiendo desde los estados, pero se tendría que tener la solicitud de un informe técnico específico relacionado al tema para poder tenerla aquí en la conferencia, sobre todo porque en este momento, como comentaba, mientras estamos en la conferencia, toda esta información se está procesando. Entonces, sabemos que en su momento hay estos antecedentes, pero no, para efectos de la conferencia no se pide la información específica de cada uno de ellos. Se tienen las áreas técnicas, se puede solicitar, pero no se tiene necesariamente para efectos o para la utilidad de lo que tiene la conferencia, que es comentar del panorama nacional y cómo está en su momento moviéndose la enfermedad. Nada más sin ¿verdad? saber si mutó el virus, como hay publicaciones, mutó el virus y lo que significaría la decisión de Trump de cerrar la frontera o en este caso la decisión de políticas públicas de deportar a migrantes. Gracias. Claro, no hay información de alguna mutación como tal. Lógicamente los casos en México que hemos tenido y el estudio que se hace de la genotipificación de estos todavía es poca, porque han sido pocos los casos como tal, pero no se tiene información oficial o, por ejemplo, la fuente oficial para este tipo de temas, más allá de alguna publicación o declaración de algún país. Si vamos a hablar ya de que el virus pudiera o no haber mutado, tendría que ser la Organización Mundial de la Salud, quien es la que integra, así como nosotros integramos en su momento el panorama nacional de México, ellos integran el panorama internacional, reciben de manera oficial los documentos, las investigaciones, los números de casos. No tenemos del monitoreo que se realiza que la OMS haya en su momento publicado oficialmente algún tipo de mutación. Precisamente por el monitoreo que se realiza de redes sociales, de medios de comunicación que se hace en la UIES, sí durante este día salieron algunas declaraciones en relación a la frontera. Lo que también tenemos de esas declaraciones es de que se dan en un marco de
pudiera haber la posibilidad, o sea, no es una instrucción como tal, por lo menos lo que ha salido en medios y lo que ha declarado no es ya una instrucción como tal. De hecho, creo que este tipo de comentarios no han sido solamente de hoy, se han estado dando en las últimas semanas. Yo creo que la relación que hay entre Estados Unidos y México, entre ambos países a nivel social, sobre todo a nivel comercial, me parece que es un tema importante que en su momento se tendría incluso que definir. Desconozco si es un tema que esté sobre la mesa en este momento, porque como le digo, no pudimos participar de la totalidad del comité, pero vamos a estar siempre, lógicamente, muy atentos para, si en caso se da alguna instrucción de este tipo o de otro, lógicamente es un tema que tendríamos no solamente como componente de salud que atender, sino es un tema también donde entra la Secretaría de Relaciones Exteriores, entra en su momento otras dependencias, la misma presidencia, porque son temas que se tienen que ver en un nivel diplomático y en un nivel que está entre las naciones. Nosotros, claro, lógicamente estaremos integrándonos con el componente de salud, ¿no? Habíamos otorgado la siguiente pregunta de este lado. Gracias, buenas noches. Primero le quiero preguntar, las infecciones por coronavirus, están afectando principalmente a países ubicados por encima de la latitud 22 del planeta. Según entiendo, esto lo ha dicho o lo han publicado algunos estudios, y los casos se cuentan por miles y están prácticamente concentrados en naciones por arriba de esa línea geográfica. Y lo mismo está ocurriendo en México. Ayer registraba 93 casos y la línea virtual divide al país justo a la mitad, a la altura de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces quería saber primero esto. Luego, hay un desfase entre los estados, entre lo que están reportando los estados y lo que reporta la Secretaría de Salud. Nuevo León ayer, por ejemplo, registró 14 casos y hoy reporta 19 casos. También si me pueden aclarar qué está pasando. Y no sé si nos puede decir cuántas personas están graves. Y también hablaban el doctor Gatell de 3,000 medicamentos que iban a comprar. No sé si nos pueden también dar datos. ¿Y qué hospitales ya se están reconvirtiendo? ¿Quiénes ya están tomando esta acción? Gracias. Okay, contesto las primeras y le paso al doctor Rulo Perrida ahora las siguientes. El tema de la localización geográfica, lógicamente, tiene que ver mucho con el clima. Así como sucede en el verano o como se da, por ejemplo, la transmisión de las enfermedades que se transmiten por vectores, específicamente por mosquitos, esta transmisión se da entre las latitudes en donde se encuentran los países que están precisamente más cercanos a la línea ecuatorial, en donde en el verano se mantiene una temperatura elevada y por lo tanto esto beneficia la proliferación del mosquito y lógicamente la transmisión de este tipo de enfermedades. Pongo este ejemplo porque lo mismo sucedería en función de la localización geográfica para los países que, por ejemplo, en el hemisferio norte nos encontramos en este momento terminando nuestra temporada invernal, mientras que los países en el hemisferio sur están en verano y entonces van a empezar a terminar su verano y lógicamente en 2-3 meses más van a estar iniciando su temporada invernal. Eso sí sería un factor de riesgo para el hemisferio sur, porque cuando entramos en temporada invernal sabemos que esto favorece la proliferación o la existencia de virus y esto lógicamente puede convertirse en un factor de riesgo, además del que ya existe por la transmisión internacional. Y así como nosotros en el hemisferio norte estaremos entrando a días y a semanas de mayor temperatura o de más calor. Es un poco más la relación en función de esa parte. En relación a los casos graves, presentábamos en la gráfica, representan un 2%, lo cual significa que son 3 casos los que en este momento o en el corte de las últimas 24 horas estarían en esta situación. El desfase de información que se comenta no es tanto un desfase, lo hemos también comentado en conferencias previas, tiene que ver con los puntos de corte. ¿Sí? Para nosotros poder preparar un informe para presentárselos a ustedes y a la población a las 7 de la noche, realizamos un corte previo. El corte quiere decir que se extrae la base de datos del sistema que está
recibiendo la notificación de los casos de toda la República, y en base a la extracción de esa base de datos se prepara toda la información. Pero en el momento que nosotros extraemos la base de datos, al siguiente minuto, a la siguiente hora, siguen integrando y siguen notificando los casos, y todos los casos, sospechosos, negativos, confirmados. Recordemos que ahora la confirmación o negatividad de un caso proviene desde los estados, desde los laboratorios estatales de salud pública. Entonces, los 32 estados están permanentemente y en todo momento capturando. En un momento determinado, esta información puede ser diferente, sí, hasta el siguiente corte, que en su momento se alinea todos los casos que se concentraron desde el último corte. Aún así, cuando volvemos a hacer un corte y llegamos con ustedes a las 7 de la noche, el tiempo que pasó de esas 3-4 horas de que se realizó el corte pudiera nuevamente haber generado. Pero tratamos entonces que la información que se va presentando y se va actualizando sea, sí, a nivel nacional, cada 24 horas, pero, y esto también ha sido una posición de la Secretaría de Salud Federal, los estados, las entidades federativas tienen toda la libertad y tienen toda la competencia técnica, además, de confiar en su Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en los resultados que emiten sus laboratorios estatales de salud pública, para cuando ellos que están en el nivel local reciben una notificación directa e inmediata de su laboratorio estatal, de su Sistema de Vigilancia Epidemiológica, ellos pueden programar una conferencia de prensa o un comunicado o salir a medios en la siguiente hora, 2 horas, y por lo tanto poder incrementar el número de casos nacional en función de lo que ellos reportan. Lo que nosotros hacemos es luego emparejar la información y traer un nuevo corte para las 7 de la noche. Sí, el doctor López Gátel. Sí, gracias. No sé a qué se refiere el doctor López Gátel dentro de las claves que tenemos dentro del grupo de medicamentos. Y si recuerdan, ayer comenté que había un grupo de insumos para equipos de protección personal, un grupo de insumos para diagnóstico, un grupo de insumos de medicamentos, un grupo de insumos de otros consumibles para la atención y un grupo de insumos de higiene de manos y jabón y todas estas cosas. Dentro del grupo de medicamentos son 78 claves las que evaluamos como grupo experto. Bueno, no las evalúa el grupo experto clínico de atención clínica. Esto un grupo importante, son antibióticos como para el riesgo que sabemos que tienen este tipo de pacientes de sobreinfectarse con infecciones bacterianas y neumonías bacterianas asociadas o sobreinfectadas, además del componente viral, pero también muchos otros medicamentos para tratar el posible descontrol de diabetes o descontrol hipertensivo en pacientes que sabemos que por sus condiciones crónicas tienen mayor riesgo de ponerse grave. Entonces es una estimación compleja, son 78 claves en las que hemos estimado qué probabilidad hay de que los pacientes la requieran y en qué dosis. Y eso es lo que estamos ahora, tanto en la investigación de mercado como comprando. No hay reconversión hospitalaria, hay planes de reconversión, es muy importante. No es que ahora ya están reconvertidos, esperando la capacidad que está ahora es suficiente para lo que hay ahora y todavía podemos ir ingresando más pacientes a hospitalización. Justo ahora, y eso es lo que presentaremos en breve, estamos definiendo cómo cada estado va a ir analizando sus redes integradas de salud, es decir, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, para ir, por un lado, definiendo en qué hospitales se pueden ir agrupando ciertas atenciones para ir liberando otros hospitales y en algunos hospitales cómo ir también liberando camas tanto de hospitalización como de terapia intensiva, y en el caso ya la siguiente fase de reconversión es aumentar las camas. Entonces todo esto es una planeación que estamos haciendo con cada estado, con cada red integrada de salud. Entonces no podemos decir que ahora hay hospitales reconvertidos, sino lo que hay son planes de reconversión. Bien, nos dicen que nos queda tiempo solo para una última pregunta. Pasaríamos de este lado, por favor. Gracias. Mi nombre es Carrie Khan, trabajo por una noticiera agencia en Estados Unidos, NPR. Bueno, quiero preguntar sobre las pruebas breves. ¿Cuántas pruebas han hecho ustedes? Ok. Hasta el momento, las pruebas que se tienen son un poco más realizadas y que se distribuyen lógicamente entre pruebas que han salido negativas, pruebas que han salido positivas, y las que en este momento se estarían tomando son un poco más de 1000 pruebas que se han llevado a cabo, 1000.
pero no son de personas porque pueden hacer una prueba 2 veces porque los estados estaban mandando otra vez a México. Bueno, de Entonces, hecho, ¿cuántas eso fue muy al principio solamente. Fue muy al principio, Ya en no. los primeros casos ya no. De hecho, tenemos ya prácticamente 2 semanas y media que los estados están realizando sus diagnósticos. Una de las primeras actividades que se hizo una vez que se tuvo el marco diagnóstico en el INDRE fue a la brevedad, y eso sucedió en la siguiente semana, enviar rápidamente la capacidad analítica a los estados para que cada uno de los laboratorios estatales de los 31 estados y de la Ciudad de México pudieran realizar sus estudios. Entonces, ellos son los que ya tienen más de 2 semanas llevando a cabo esta actividad. Entonces, todavía tienen 9,100 pruebas. Digamos que entre las pruebas que en su momento se utilizan precisamente para hacer alguna confirmación o estudio de las 9,000, un poco más de 9,000 que se tenían, en el hoy todavía podríamos tener alrededor de 6,800 distribuidas también en todos los, no solamente están en los estados, también los hospitales de alta especialidad o que se consideran como laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica, también recibieron cada uno de ellos 200 reacciones, pero me da pie igual y para comentar, dentro de la programación de insumos para la atención de COVID-19, se programaron para cubrir los primeros escenarios y prácticamente la mitad del escenario 3, 120,000 reacciones. Estas 120,000 reacciones en la reunión de hoy día en la mañana, ¿sí?, ya se tienen adquiridas y el día de mañana empieza la distribución proporcional, en base al cálculo que se hizo, a todos los estados. Entonces, quiere decir que esta semana vamos a repartir 120,000 reacciones a todos los estados. ¿Reacciones o pruebas? Reacciones, las 120,000 reacciones se marcan porque dependiendo de la cantidad de casos sospechosos, es un proceso bastante técnico, pero lo puedo explicar rápidamente. El equipo que realiza la prueba tiene espacios, tiene 27 lugares donde se puede colocar una muestra sospechosa. Cuando se colocan las 27, además de sus controles y de sus reactivos, es la optimización mayor en donde estas pruebas nos pueden dar un máximo cercano al número de reacciones. Pero cuando por la necesidad de un diagnóstico, en vez de los 27 espacios solamente se utilizan 2 o 3 o 4, entonces lógicamente la eficiencia de las reacciones es menor. Pero si lo vemos en número de pruebas, estas 120,000 reacciones alcanzan para 35,000 pruebas. Estaríamos hablando para 35,000 personas que se pudieran muestrear con estas 120,000 reacciones que se van a enviar a partir de mañana. ¿De dónde provienen estas pruebas? ¿De OMS o de No, CDC? son pruebas que se adquieren aquí en México. Es parte ya de la compra que se realiza para poder atender ¿Dónde lo la compraron? epidemia. Bueno, son diferentes proveedores porque no es solamente una prueba, no es de que voy y compro, aquí está la prueba. Son primers, son reactivos, son sondas, son toda una serie, son pruebas muy especializadas. Son hechos en México. Algunas son de importación, no puedo decir las marcas lógicamente para no dar una promoción a una marca en específica. Algunas son importadas y otras son nacionales, se realizan en México. Sí van a aumentar las pruebas que están haciendo. Estas pruebas precisamente se adquirieron porque, como comentábamos en la conferencia de ayer, México va a pasar a un modelo de vigilancia centinela. Pero eso no incluye las pruebas. Incluye las pruebas. Ese es otro monitor. No, es lo mismo. El modelo Centinela habla del modelo de vigilancia epidemiológica. Para poder llevar a cabo la vigilancia epidemiológica necesitamos el diagnóstico por laboratorio. El modelo Centinela se va a enfocar ahora a buscar casos activamente en la comunidad. Como nosotros estamos ya en la fase de transición del escenario 1 al 2, el escenario 1 es de importación viral, al tener ya una carga importante de importación viral, entonces empezamos ya a tener incubación comunitaria y precisamente sucede lo que decíamos que va a caracterizar al escenario 2, que cuando el escenario 2 inicie es cuando tenemos casos confirmados ya a nivel de la comunidad y empiezan los brotes comunitarios. Para poder saber dónde están ocurriendo y poder llevar un buen registro de la dispersión y cómo se está moviendo el virus, el sistema de vigilancia cambia a un modelo Centinela. Pero esa es mi pregunta, que no entiendo cómo ustedes dicen que
no van a empezar ese modelo Centinela hasta que empiece el fase 2. ¿Cómo están que no están en el fase 2 si no están haciendo la prueba de la comunidad? No están haciendo masivas las pruebas. Nada más han hecho 1,000. Porque en la fase, lo que pasa es que el modelo en México y lo que se ha establecido, inclusive está respaldado por la OPS, porque este modelo se ha compartido con estas instancias. Cuando tenemos escenario 1, en donde no hay todavía circulación viral, lo que estamos esperando son casos importados, se realizan, o el enfoque es a los casos importados. Por eso se habla de identificación oportuna de los casos que vienen de fuera, para poder llevar a cabo el aislamiento correspondiente del caso, la identificación y seguimiento de los contactos, precisamente para impedir que haya una dispersión comunitaria libre o abierta. Esto no quiere decir que el sistema, y lo hemos dicho en muchas conferencias, identifique al 100% de los casos importados. Claro que va a haber casos importados que no sean identificados y que en su momento son los que pueden iniciar una transmisión comunitaria. Tenemos que recordar que el escenario 2, en base al modelaje, está previsto para la primera semana de abril, para México, en base a lo observado en curvas y en situaciones similares en otros países. Pero no vamos a esperar nosotros hasta la primera semana de abril para recién cambiar al modelo Centinela. Por eso decía que en este momento de transición, en donde estamos, en base a los escenarios estimados, estamos a 2 semanas de iniciar o presentarse el escenario 2, todavía estando en escenario 1 y ya ante la presencia de casos importados. Esa era la primera señal para poder hacer el switch. En el momento en que tenemos casos importados, o sea, tenemos ya la entrada del virus al país, entonces se hace el switch a modelo Centinela comunitario, para entonces poder empezar a detectar la transmisión secundaria. Eso es un tema epidemiológico. Bueno, nos dicen que se ha terminado la transmisión. Muchas gracias y mañana nos veríamos nuevamente para poder continuar. Muchas gracias. No me han pasado la información.